Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para cotillear y descubrir cosas nuevas. Yo estoy genial y muy emocionada de compartir con ustedes un tema que, créanme, ha encendido las redes sociales y ha hecho vibrar los corazones de miles de fans. Ya saben, aquí en este canal amamos el chismecito, el análisis, las teorías, y sobre todo, amamos a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, el gesto que enloqueció a los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ese gesto, esa acción, esa pequeña, bueno, ya verán. Vamos a desmenuzar todo, a analizarlo desde todos los ángulos posibles y, por supuesto, a deleitarnos con imágenes y vídeos que nos dejaron con la boca abierta. ¿Están listos para sumergirnos en el mundo de las especulaciones, los rumores y las pruebas que apuntan a? Ya lo van a ver. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, de momentos especiales y de análisis muy jugosos. Pero antes de empezar a hablar de este gesto legendario, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo porque créanme, aquí siempre estamos al tanto de lo último en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestros amados Kerem y Hande. Así que ya saben, suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Empecemos. Bueno, para ponerlos en contexto, hablemos un poquito de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya todos sabemos que son dos estrellas indiscutibles de la televisión turca. Han protagonizado juntos la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se conoce en turco, y fue precisamente en ese set, donde la magia sucedió, donde sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron y bueno, donde la realidad superó a la ficción. La química entre Kerem y Hande era palpable, evidente e electrizante. En la pantalla su amor parecía un cuento de hadas, pero fuera de ella, los rumores sobre un romance eran cada vez más fuertes. Fotografías, vídeos, comentarios en redes sociales, todo apuntaba a una relación que trascendía la pantalla. Y fue entonces cuando, el gesto. Ese gesto que vamos a analizar hoy, ese pequeño detalle que hizo que los fans enloquecieran y que confirmara, para muchos, lo que ya sospechaban. Pero, ¿cuál fue ese gesto? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Pues bien, el gesto en cuestión ocurrió, y aquí es donde nos ponemos jugosos, durante una sesión de fotos para una conocida revista. La revista no importa mucho, el momento sí. En esas fotos, Kerem y Hande posaban juntos, radiantes, enamorados. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pero en una de esas fotos, captada por un paparazzi astuto, Kerem, con una mirada llena de ternura y complicidad, ¿qué creen? Le arregló el cabello a Hande. Sí, así de simple y de poderoso. Kerem, en un gesto aparentemente casual, le apartó un mechón de cabello que le caía sobre el rostro a Hande. Un gesto de cariño, de intimidad, de amor. Y fue ese pequeño detalle, ese simple acto, el que desató la locura en redes sociales. Las fotos se viralizaron en cuestión de minutos. Los fans analizaron cada ángulo, cada mirada, cada gesto. Se crearon miles de memes, de ediciones, de vídeos con música romántica de fondo. Y por supuesto, las especulaciones sobre la relación entre Kerem y Hande se dispararon. ¿Por qué este gesto fue tan significativo? Bueno, primero porque era un gesto de cercanía. Un gesto que, si bien no es exclusivo de las parejas, sí es algo que se suele hacer entre personas que tienen una conexión especial. Es un gesto íntimo, delicado, que revela una confianza y una complicidad que para muchos iba más allá de la amistad. Segundo, porque fue espontáneo. No fue una pose estudiada para la foto. Fue un gesto natural, un impulso del momento, lo que lo hacía aún más creíble y auténtico. Y tercero, porque simplemente era adorable. La forma en que Kerem miraba a Hande mientras le arreglaba el cabello, la sonrisa en el rostro de ella, era demasiado. Pero, ¿qué más podemos analizar de este gesto? Podemos fijarnos en el contexto. ¿Dónde ocurrió? ¿En qué ambiente? Ocurrió durante una sesión de fotos, un ambiente de trabajo, pero también un ambiente donde la intimidad y la conexión entre las personas puede ser más evidente. Es como si el ambiente, la atmósfera, la energía entre ellos hubiera permitido que ese gesto ocurriera de forma natural, sin inhibiciones. También podemos analizar la reacción de Hande. ¿Cómo respondió al gesto de Kerem?
¿Con una sonrisa, con una mirada de agradecimiento, con una sonrojo? La respuesta de Ande, su complicidad, fue también muy importante. Fue como si el gesto de Kerem fuera algo normal, algo habitual entre ellos. Una señal de que para ellos ese tipo de contacto físico era común. Después del gesto, como ya sabrán, Kerem y Ande confirmaron su relación sentimental. Y aunque no sabemos si el gesto fue la gota que colmó el vaso, sí podemos decir que fue un momento icónico, un momento que marcó un antes y un después en la historia de su relación. Pero la cosa no quedó ahí, ¿verdad? Después del famoso gesto, las muestras de cariño entre Kerem y Ande se hicieron más frecuentes. Fotos juntos, viajes, declaraciones de amor en redes sociales. Los fans estaban encantados, viviendo un cuento de hadas en la vida real. Pero como todas las historias de amor, la de Kerem y Ande tuvo sus altibajos. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, rompiendo el corazón de muchos. Fue un momento triste, pero también demostró la fragilidad de las relaciones y la importancia de respetar la privacidad de cada uno. Pero, ¿qué nos deja este famoso gesto? Nos deja, en primer lugar, una lección sobre la importancia de los pequeños detalles. A veces, un simple gesto puede decir más que 1000 palabras. Un gesto de cariño, de complicidad, de amor. Nos deja también la prueba de que la química entre dos personas puede ser tan fuerte que traspasa la pantalla y se convierte en realidad. La magia de Love is in the air se extendió a la vida real. Nos deja también la esperanza de que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Y nos deja, por supuesto, un montón de recuerdos maravillosos y momentos inolvidables. El gesto que enloqueció a los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, uno de ellos. Además, este gesto nos enseña algo sobre la naturaleza humana. Nos encanta especular, analizar, interpretar. Nos encanta el chismecito, las teorías, los rumores, y por supuesto, nos encanta ver a dos personas enamoradas. Y es que al final, todos queremos creer en el amor. Todos queremos creer en los cuentos de hadas. Y Kerem y Hande con su historia, nos hicieron soñar. Ahora, vamos a repasar un poco lo que hemos visto hoy. Hemos hablado del gesto que enloqueció a los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado la foto, el contexto, las reacciones. Hemos hablado del impacto que tuvo este gesto en la relación de Kerem y Hande. Y por supuesto, hemos recordado algunos de los momentos más bonitos de su historia de amor. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Me encanta compartir con ustedes este tipo de contenido, analizar, debatir y sobre todo, disfrutar de las historias de nuestros artistas favoritos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya entretenido, que se hayan divertido y que, por supuesto, hayan aprendido algo nuevo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del gesto? ¿Creen que fue un simple gesto de amistad, o una señal de algo más? ¿Cuál es su momento favorito de la relación entre Kerem y Hande? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.